Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Rostros de la Academia. Hoy estamos muy contentas, ya saben, estaré yo como en la primera sección de la entrevista. Mi nombre es Carla Almaraz. También me estarán acompañando mis colegas Abril Ámbar y Deveni Baldovino. Es así que, pues, maestra, profesora Ana Karen Hernández, un gusto tenerla acá. Estamos muy, muy contentas. ¿Cómo se siente el día de hoy? Estoy muy feliz, la verdad es que siempre aplaudo este tipo de actividades. Me gusta mucho la convivencia entre alumnos y estudiantes y yo encantada de estar aquí. Un honor. No, pues el honor es todo nuestro y pues sin dar más preámbulos, porque pues nuestro tiempo es limitado, me permito leer su semblanza. Es profesora titular adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, maestrante y licenciada en Relaciones Internacionales, titulada con mención honorífica, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 2018 laboró en la Dirección General de Marina Mercante en el área de registro de embarcaciones e artefactos navales mexicanos en la SCT. De 2019 al 2022 formó parte del SNI como ayudante de investigador nacional nivel 3. Del 2020 al 2021 se desempeñó como encargada del área de control y gestión de asuntos jurídicos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En 2020 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, España, relativa al fraude a la ley y a la violación de derechos humanos en aguas internacionales y pabellones de conveniencia, una disculpa. En 2020 se incorporó a la docencia como profesora titular, donde ha impartido diversas materias, entre las cuales se encuentran Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Sistemas Políticos Comparados. Es maestrante en estudios de relaciones internacionales, enfocada en relaciones jurídicas internacionales por su misma alma mater, posgrado en Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Además, es consultora privada en materia de derechos humanos, derecho internacional público, derecho internacional penal y derecho marítimo. Sus líneas de investigación son nacionalidad del buque en la alta mar, regulación en la alta mar y protección a los derechos humanos en las aguas internacionales y oceanopolítica. Y es así que me permito abrir esta entrevista justamente porque en los últimos años hemos visto cómo las aguas internacionales se han convertido en un terreno de grandes retos, ¿no? Y para los derechos humanos, justo en el flujo migratorio cada vez mayor y las consecuencias directas que han tenido los conflictos bélicos en zonas como Libia o Siria. Y surgen como estas preocupaciones sobre la protección de las personas más vulnerables en el mar. Y aquí me gustaría preguntar con esto, ¿cómo afecta la falta de regulación adecuada en la alta mar a la protección de derechos humanos en aguas internacionales, considerando el creciente flujo migratorio en Mediterráneo y la crisis de refugiados en zonas de conflicto, que son Libia y Siria? Muchas gracias, Carla mía. Voy a empezar a explicarte esto, pero para poder entender cómo va a afectar la falta de regulación, es pertinente saber cuál es la regulación. En aguas internacionales, bueno, empiezo por decir qué son aguas internacionales. Nuestro planeta está compuesto por más del 70%, que ese 70% es agua. De esas aguas, solamente entre el 8 y el 10% le pertenece a la soberanía de un estado. El resto son aguas internacionales. Y de cada estado, de donde llega a la parte más baja, el agua, que yace a partir de la arena en este caso, se cuentan 12 millas náuticas. Durante esas 12 millas náuticas va a ser el límite que un estado tiene de forma total con el respecto a su jurisdicción. ¿Qué significa esto?
Aquí el Estado puede establecer qué cosas están prohibidas, quiénes pueden pasar, quiénes no pueden pasar. En caso de que sucedan actos, cuáles va a ser la forma en la que se le va a sancionar, cuáles van a ser estos tratamientos jurídicos que se les va a dar. Después de las 12 millas, hay otro espacio que equivale a 188 millas o lo que se conoce como las 200 millas de zona económica exclusiva. Aquí, como es un espacio donde evidentemente pues en algún punto va a tener cierto espacio que comparta con los países adyacentes, a vecinos, en ese espacio el Estado sí puede hacer uso de recursos, explotación comercial, pero en ese espacio la soberanía va a ser compartida. ¿Con quién? Con el Estado de al lado. Significa que pueden establecer acuerdos comerciales, decir, mira, tú puedes pescar sin ningún problema, tú puedes traer a tus buques, tú puedes establecer esto, pero es un acuerdo entre los estados. A partir de esas 200 millas, esto ya es mar abierto. Mar abierto significa que es alta mar. Y el 64% planetario está dentro de este régimen. Cuando hablamos de la regulación del alta mar, la regulación del derecho del mar, lo vemos tan lejano, lo vemos como algo más allá de lo que tengamos cierta relación, porque nuestro imaginario colectivo suele pensar, yo te lo pregunto a ti, Carla, ¿qué te imaginas tú cuando te digo derecho del mar? ¿Tú crees que de alguna u otra manera te afecta o cómo vincularías tú el derecho del mar? Te pregunto, Carlita. Yo creo que sí afecta porque justamente es territorio, ¿no? Entonces, yo, o sea, me imagino que justamente nuestro, como si yo voy a un lado, que justamente pensando en un flujo migratorio, tal vez a Cuba, si yo me voy a Cuba, tal vez, o sea, tiene esta importancia de que si yo me estoy moviendo para un lado, eh, me imagino que me voy a encontrar justamente con gente que esté cuidando tanto el mar de México como pues el lado de Cuba, ¿no? No, Carlita, está perfecto. Y más que nada es que va a influir en cosas como el precio. Gran parte de todo el comercio, de hecho, datos de la OMS 2023 hablaban que es el 87% del total del comercio marítimo, comercio internacional, lo que se mueve por vía marítima. Del mar dependen los precios, la cantidad de pesca, pero también hay muchos elementos como la tecnología que se van a extraer a partir de minerales que se extraen justo del subsuelo. Entonces, hablar del mar realmente está más vinculado a nuestras vidas de lo que parece. Pero dentro de nuestro colectivo pensamos como, cuestiones marinas, tiene que ver con pescadores, tiene que ver con marinos, pero tiene que ver con pero lo va alejando de lo que en realidad implica que son día a día. Porque en realidad no existe una total armonía de lo que es el derecho del mar, que impacta el mar como en nuestra vida. Y así nos suscitamos real, a donde el mar está más de lo que normalmente vive. Este se va a encontrar regulado por algo. Ay, profesora, se nos está cortando un poquito. No sé si nos podría repetir lo último, por favor. No la escuchamos. A Ah, ver, tome. mm, Ahí, ¿ya me escuchan bien ahí? ya, ya. Eh, De hecho, en el gris, entonces, una cuestión de señal, pero bueno, te comentaba, entonces, todo este derecho del mar se encuentra al lado porque se llama Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Ese documento se le conoce también como la Constitución de los Océanos. Y a veces no le damos la relevancia que guarda el documento, pero este documento es quizá la constitución más importante de todo el planeta porque regula este 70% que te comento. De este 70% es mediante esta convención en donde se regula, a ti Estado te corresponde tanto, a ti otro Estado puedes compartir y extraer recursos naturales de tal espacio, y el resto es alta mar. Alta mar significa, de hecho, una de las partes más controvertidas es que cuando se define alta mar,
Ni siquiera se va a definir como cuánto mide o cuál es la dimensión. A ciencia cierta, es día que no se conoce cuándo mide alta mar. Y alta mar solamente se limita en ser denominado como aquel espacio que no es ni mar territorial, ni zona económica exclusiva, ni ni aguas interiores. Pero bueno, tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Todo. Verás, voy a empezar contándote una historia. Eh, Esto va a suceder dentro de un crucero. Están en un crucero y una mujer se va a encontrar con que ha sido abusada sexualmente dentro de un crucero al que fue. Al momento de que ella decide realizar la demanda, decide explicar que pues ella acaba de ser violada sexualmente. La llevan primero la llevan obviamente con el capitán, cuando procede le dicen que está fuera de competencia porque el crucero ya acabó, van a la agencia los remite con el Ministerio Público y llegando al Ministerio Público, lo que ocurre es que a esta mujer le dicen, a ver, sí, en efecto, fuiste abusada sexualmente, pero ¿entre qué horario y qué horario pasó? El médico legista va a determinar que esto pasó entre 3 y 4 de la mañana. Y al llegar a esta conclusión, pues le preguntan al capitán que en dónde estaba cuando ocurrió esta situación. Y el capitán le dice, entre estas y estas, de acuerdo a nuestros datos, nos encontrábamos en aguas internacionales. Perfecto. ¿Y cuál es lo controversial de que sean aguas internacionales? Bueno, pues que de acuerdo a esta misma convención, vamos a tener un artículo que es el artículo 94, en donde dice que todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales de los buques que enarbolen su pabellón. Es decir, como este espacio va a ser tan grande, te voy a dar un reconocimiento a todas las naciones de que sea un espacio de todos y de nadie, una figura que se conoce como res comunes. Como este espacio es tan grande, yo no puedo fraccionarlo y decirle a ti Estado te corresponde tanto, a ti Estado te corresponde tanto, y mejor decido reconocerlo para que todo se esté abierto a voluntad de todos, pero nadie pretenda tener total soberanía de aquí. De aquí, la estructura jurídica que se determina es que todos los pabellones que naveguen en aguas internacionales van a poder hacer uso del aplicar su derecho siempre y cuando tengan la nacionalidad de la embarcación y un pabellón que ondee todo esto. Ellos determinan y llegan a la siguiente conclusión. Estaban en alta mar. ¿De cuál era el pabellón que tenía enarbolando la embarcación? Y la embarcación, a pesar de que esto pertenecía a una cadena de turismo que se llama Royal Caribbean, le dice, pues el pabellón que tiene matriculado es de Liberia. En Liberia es abuso sexual esto y esto, y dice, no, en su código penal, en el momento en el que sucedió esta fecha, no existe esta tipificación como delito. Por lo tanto, sí sufrió una violación sexual para Estados Unidos, de donde era nacional la mujer que te comento, pero en términos de derecho internacional, pues realmente no ocurrió nada. Esta situación es muy compleja porque nos va a hablar ya de la desregulación que hay en alta mar, que vas a depender totalmente de la bandera que hunde una embarcación. Y tú puedes decir, bueno, la cadena era Royal Caribbean, cierto, la cadena es estadounidense, pero la embarcación y la nacionalidad es otra cosa totalmente diferente. Y eso es el derecho del mar dado a partir de esta convención. Ahora, esta convención también va a dar algunas pautas. Va a decir, por ejemplo, su artículo 87. La alta mar va a estar abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral. ¿Qué significa esta parte? Bueno, que países como México, Estados Unidos, que son países oceánicos, van a tener salida al mar y tienen derecho de ondear y por lo tanto de aplicar su derecho. Pero dice, será aplicada a estados ribereños y sin litoral, abriendo la posibilidad a que países como Bolivia puedan tener el mismo derecho de poder aplicar su jurisdicción en aguas internacionales a pesar de ni siquiera contar salida con el mar. Y esto nos habla del descontrol y de las pocas pautas que hay de la Convemar, pero también nos habla de cómo aquí se va a ver trasladado esa libertad y esa soberanía de todos los estados. Y bueno, ahora sí, dando estos primeros elementos. Y bueno, este artículo 87 nos va a hablar de las libertades en alta mar y nos va a decir la libertad de navegación,
libertad de sobrevuelo, o sea, no solo es lo que navegas, sino lo que está arriba, y luego dice, y también la libertad de tender cables y submarinos en todo lo que subyace de las aguas. Es el subsuelo, el mar y el sobrevuelo. Así que estando en ese 70%, ya te lo pongo a un caso en donde te trasladaría un poquito más. Si tú, Carla, realizas un intercambio académico y en algún momento estás en aguas internacionales, ya sea en el aire o ya sea en la navegación, tu jurisdicción no va a ser la mexicana, va a ser de la nacionalidad del artefacto, ya sea naval o ya sea aéreo. Entonces, eso es lo complejo de derecho internacional. Tú me preguntas, entonces, bueno, doy estas pautas porque van a ser elementos que nos van a poder ayudar. Me dices, ¿cómo afecta la falta de regulación adecuada en alta mar en la protección de derechos humanos? Es que al tú, Naciones Unidas, Derecho Internacional, abrir un derecho a que todos los estados puedan tener cierta soberanía aquí, pero nadie pueda tener legitimidad, abres la posibilidad a que todos los derechos puedan aplicarse. ¿De qué va a depender? De la nacionalidad de la embarcación y de las situaciones que de esta se deriven. Entonces, cuando hablamos en temas de protección de derechos humanos, y justo tú lo sitúas en la crisis de refugiados en las zonas de conflicto de Libia y de Siria, nos vamos a enfrentar a que no es difícil hablar de derechos humanos porque para empezar tendría que ser derechos humanos entendidos a partir del pabellón que enarbole la embarcación. ¿Y qué pasa si eh, pensemos en Libia, que no tiene un cuerpo jurídico con una regulación en temas de derechos humanos apropiada o ad hoc de nuestros estándares a partir de ideología occidental? Bueno, si ellos no reconocen lo que es derechos humanos, obviamente esto se va a trasladar a su embarcación, ya que su embarcación es una parte de su extraterritorialidad. Si no reconoce esto, obviamente no va a reconocer ese derecho para que pueda ser aplicado a su embarcación. Entonces me comentas, la protección de derechos humanos. Habría que ver de entrada si es derechos humanos para la embarcación que enarbola, para el pabellón que enarbola una embarcación. Si esa jurisdicción no reconoce esos derechos humanos, realmente ni siquiera estaríamos hablando de derechos humanos. Muy interesante, profesora. A mí aquí también, bueno, me surge como una duda de, justamente ya decía en la regulación de alta mar, pero, o sea, para abajo, por ejemplo, si fuera como ya ve que últimamente se ha dado mucho de que ya no solamente como que sean como buques eh, pues ¿Marinos? del gobierno de investigación, sino también como justamente están tratando de hacer los buques más comerciales, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, si fuera más abajo del agua, tampoco seguiría esta regulación y también tendríamos que ver justamente si son derechos humanos para dónde están las aguas o no existen en esa parte, porque ya es como más abajo, ¿no? O sea, ¿qué profundidad del agua podría ser hasta donde esté el alta mar? Que alta mar, y qué bueno que lo preguntas, Carlita, alta mar son las aguas, pero a veces el colectivo igual, la mentalidad colectiva piensa que solo son las aguas. Es las aguas, lo que está arriba de esas aguas y el subsuelo de esas aguas. Alta Mm, mar guarda ese 70%. Definitivamente en tu vida, en el momento de que tú salgas de México y atravieses al país que tú gustes, bueno, al menos que sea Belice y que te transportes por vía terrestre, en ese momento que tú salgas de la soberanía mexicana, ya estás en alta mar. Me recuerda pensando en un viaje. Es muy común que dentro de nuestra academia se vayan de intercambio a a estancias de investigación, intercambios, todo eso. Y normalmente piden cualquier país europeo, que casi siempre suele ser España. En ese momento que tú haces un viaje de México a España, son en promedio 10, 11 horas de vuelo. Casi 9 las vas a pasar en alta mar. Y casi 9 vas a depender de la nacionalidad y de la jurisdicción de la aeronave en este caso. Si esa aeronave
no tiene sancionado uno de los delitos que ocurre estando en ese momento, pues no hay nada que tipificar porque te vas a regular de acuerdo a lo que diga la jurisdicción de la nacionalidad del artefacto en cuestión. Se me hace muy, muy interesante porque son a veces como detallitos que pues tal vez pueden marcar justamente la diferencia, ¿no? Y que no Claro. sabemos. Y algo aquí me gustaría también preguntar, como qué avances entonces legales recientes creen que ha surgido como justamente pues en el ámbito del derecho marítimo internacional para proteger pues justamente a las personas tal vez de algún abuso o de alguna denuncia de explotación laboral, ¿no? Porque no solamente tenemos un tipo de violencia, ¿no? No, claro. A ver, avanzo un poquito más respecto a este caso que te contaba. Te comentaba que entonces Alaisa descubre que en efecto ha sido abusada sexualmente, pero que no tiene ningún delito que perseguir las instituciones adecuadas, porque resulta que para la nacionalidad no era delito para el año en el que ocurre esto. De estos países, lo que pasa con Alaisa, que es la mujer que te platicaba, apela mucho hacia el Senado hasta que en el Senado de Estados Unidos logran crear una ley, que es, esta ley se crea para poder proteger a las personas siempre y cuando sea una persona de nacionalidad estadounidense la que forma parte del conflicto. Pero esto es un país. Los demás países no tenemos nada. Tenemos ciertos convenios, sí. Está el convenio sobre indemnizaciones de personal, tenemos los famosos SOLAS, que empiezan a hacer convenios sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidente para la gente del mar, enfocadas hacia la alimentación, las horas de trabajo y todo esto. Sin embargo, a pesar que son convenios que se han hecho en el marco de avanzar hacia un derecho más apropiado para las personas del mar, que es como se llaman a estas personas que trabajan por diversas situaciones en el mar, realmente no tenemos ningún documento jurídico que garantice la aplicación de derechos humanos, porque esa es la otra. Cuando hablamos de derechos humanos, aquí hay una tesis que aún sigue siendo debatida por algunos autores. ¿Quiénes pueden violar derechos humanos? Si me hubieran preguntado esto hace 20 años, bueno, la verdad es que los únicos que podían violar derechos humanos era el Estado, cuando actuaba en contra de estos, cuando te violentaba alguna de las garantías o este tipo de cosas. Hoy en día, dentro de muchas investigaciones y dentro de lo que la propia ONU y la Comisión de Derecho Internacional respaldan, es que inclusive los particulares pueden vulnerarte o violarte derechos humanos cuando éstas exceden el horario laboral o límites permitidos dentro de los estándares de estos. Fíjate, en alta mar hay una figura que se conoce como la esclavitud del siglo XXI y consta de que son constantes los pescadores los que llegan a alta mar y la verdad es que los buscan de diferentes lugares. Traen personas de Siria, personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, te van a aceptar un trabajo con las condiciones menos adecuadas por el simple hecho de necesidad y las llevan a un barco que se va a llamar el Banco Nodris, en donde se va a recuperar aquí toda la cantidad de peces que exporten, pero ellos los van a traer en una lanchita y los tienen en esa lanchita. Cuando los suben aquí, normalmente les quitan pasaporte o visado o alguna identificación y los tienen ahí por grandes periodos. Y estas personas son obligadas a pescar, a, a trabajan en promedio entre 8 y 16 horas sin que exista nadie que regule esta acción. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque suelen ser países en donde la embarcación originaria no tiene ni siquiera una regulación apropiada para la regulación acerca de el horario laboral. En Asia, por ejemplo, hay algunos países en donde es legal trabajar hasta 12 horas. Si esta regulación la tiene la embarcación, no hay forma de que tú le puedas decir, oye, ¿cómo ves que están haciendo esto? Simplemente lo dan por aceptado ya que es validado por el mismo código. Entonces, se han avanzado, sí, hay un gran número de documentos, existen en promedio 64, 65 convenios de forma directa que tienen que ver con las personas del mar, pero esto, el problema, el gran obstáculo que tiene el derecho del mar, es que
Al ser el Estado la máxima autoridad soberana, no existe forma que se le obligue. Realmente, como internacionalistas, deberíamos enfocarnos en este tipo de temas porque al día de hoy seguimos teniendo vacíos como estos, personas que desconocen los tratamientos que se les da a las aguas, a las aguas internacionales y por tanto que no son capaces de exigir derechos que se pueden aplicar en el mar. La aplicación de un derecho internacional va a depender en gran medida del Estado y no todos los estados están dispuestos a cooperar. ¿Y qué medios, qué instrumentos tenemos como derecho internacional para exigirle a un Estado que cumpla? Realmente van a ser acciones que siempre van a depender del Estado. En ese sentido, si bien esos instrumentos van a ser importantes para abordar temas específicos, lo cierto es que la promoción de derechos humanos, la preservación del medio ambiente marino, en general no van a ser suficientes porque no van a garantizarte ni un uso equitativo, ni un uso sostenible, ni una aplicación de derechos humanos, porque estos derechos siempre, más bien esta problemática subyace de soberanía, de control y de explotación continua, que sigue siendo un tema sin resolver, ya que los estados tampoco quieren cooperar. Claro, o sea, creo que aquí es muy importante porque luego siento que algo que luego complica mucho en el derecho internacional, a veces también de estos vacíos legales, es que luego quieren crear como pequeñas leyes, ¿no? Y siento que crear ley, tal ley, tampoco es algo que está bien porque de hecho solamente protege a un cierto sector, como ya lo decía ahorita, como la mujer estadounidense, pero ¿qué hubiera pasado si la mujer hubiera sido mexicana? ¿No? No Sí, es que hubiera no tenemos nada, no no hubiera tenemos. nada que proteger. Y justamente, bueno, otra cuestión que creo que es muy importante es cómo influyen las tensiones geopolíticas actuales, justamente, y cuando ya tenemos como estas disputas en el mar de China Meridional y también como en la guerra de Ucrania o en la seguridad marítima y en estas políticas. O sea, ¿se siguen teniendo en cuenta o no? A ver si nos puede como platicar más de esto. Ujú. Claro que sí. Fíjate, en términos geopolíticos y hablando desde las relaciones internacionales, de hecho es muy rico que se estudien esos temas desde REI porque la perspectiva es muy diferente a la de un jurista. Lo cierto es que el derecho representa un instrumento más de poder para quien tiene la capacidad de ostentarlo. ¿A qué voy? Mira, tú me estás poniendo un caso en específico que es el mar de la China Meridional. La mar de la China Meridional es un espacio que va a estar en el este de Asia y que va a compartir frontera con al menos 8 estados. Entre estos van a estar Vietnam, Filipinas, Taiwán, Brunei y son varios estados que están aquí. ¿Qué es lo que sucede de forma específica? Bueno, China ha argumentado que ellos tienen el control porque en realidad en algún punto tenían cierto lazo con este mar de la China Meridional. De hecho, hay un punto en el que Filipinas va a llevar este caso ante el arbitraje internacional y dentro de esto producto de esto sale un laudo en el cual le dicen a China que en efecto tiene que compartir esta frontera, este espacio marítimo con los otros países. Pero esto, ¿por qué no queda claro? Voy un poquito más para atrás. Durante el siglo anterior, quien tenía cierto liderato a nivel internacional, pues lo sabemos que era Estados Unidos. China ocupaba al derecho internacional como un mecanismo más para ir subiendo. Decía, todos los estados somos iguales, todos los estados tenemos cierta jurisdicción y se basó mucho en el respeto del derecho internacional para subir, para crear cierto expansionismo, cierto posicionamiento a nivel internacional. Por su parte, Estados Unidos es un país que siempre ha sido objetor de derecho internacional. Tratado de París, ya no lo quiero, me salgo. Con CONVEMAR, no la firmo. Corte Penal Internacional, yo no participo. Estatuto de Roma, lo desconozco. Corte Internacional de Justicia, no me interesa, porque debo aplicar mi derecho interno en escenario internacional. Y jamás la ha interesado. Entonces, ¿qué pasó con el tema del mar de la China Meridional?
En este lugar se encuentran puertos comerciales muy importantes. Te comentaba yo que más del 87% de todo el comercio internacional se mueve por vía marítima. Como tú bien sabrás, Carlita, China, pues es actualmente un líder comercial. Y en este espacio donde se encuentra el mar de la China Meridional están sus puertos, los puertos más importantes que tienen salida hacia todo el Pacífico. Esto de hecho va a ser más relevante ahorita con el tema de la franja y la ruta, pero en estos precisos momentos de por sí ya guardan un peso importante. Toda la salida comercial de China se hace por estas vías. Más del 90% de sus exportaciones pasan por aquí y más del 80 y tantos por ciento de sus importaciones, de acuerdo a datos de la misma OMC, entran por aquí. Este punto es muy, muy importante a nivel comercial. De hecho, quien en la actualidad sea capaz de dominar estos espacios marítimos va a dominar las rutas comerciales que hay aquí y, por tanto, el comercio internacional. Esa es la base de este mar de la China. Obviamente, que China tenga el control de este espacio significa mucho. ¿Por qué? Porque no tiene que pagar derechos de aduana, porque no tiene que pagar nada para mover su mercancía. Y esto le permite a China mantener costos relativamente bajos para poder comercializar y seguir posicionándose como líder comercial. Pero aquí va también la figura de Estados Unidos, donde dice, a ver, ¿cómo está esto de que China tiene el control de estos mares? ¿Y por qué no también lo tiene Filipinas? Si Filipinas está muy pegado a él y comparte frontera. Es un espacio más o menos así, el mar de la China Meridional, aquí está China, aquí están los demás países, y espacio es el que se pelea. Porque todos dicen, bueno, yo argumento que hasta aquí me pertenece aquí y hasta aquí, hasta acá, porque es mi mar territorial. Pero China pretende el 90% de ese espacio. En la actualidad, ese espacio, como no se terminan de poner de acuerdo, sigue siendo aguas internacionales. Y esto sigue siendo aguas internacionales porque recordemos la definición de aguas del mar, del alta mar. El alta mar solamente les va a corresponder las siguientes 12 millas. El resto de esas 12 millas va a ser mar internacional. Y como es mar internacional, aguas internacionales, recordemos que todos los países, sean ribereños o sin litoral, van a tener el mismo derecho de mantener presencia. Entonces Estados Unidos dice, pues si tengo derecho a tener presencia aquí, pues recordemos que el artículo 87 de la Convemar me habla de la libertad para navegar. Independientemente de que yo esté totalmente en lado opuesto a muchísimos kilómetros de distancia con este país, yo puedo navegar aquí porque esta libertad me la da el derecho internacional. Y esta es la disputa que se trata. Aquí el derecho internacional funge más como un instrumento geopolítico en el que buscan analizar quién tanto va a ostentar el poder de acuerdo a un derecho previamente establecido por derecho del mar. Pero esto es mucho más complejo, porque en tanto no se pongan de acuerdo a quién les pertenece este espacio, lo cierto es que existen constantes disputas, pero también constantes debates sobre qué normativa debemos aplicar. Y van a haber estados que te van a decir, a ver, yo te reconozco 8 horas laborales, sí, pero yo te reconozco 12, sí, pero yo te reconozco tantas horas. Y esto ocurre porque no existe un estándar general de qué normativa aplicar. Como son aguas internacionales, recordemos que va a ser dependiendo del pabellón, la banderita del barco, la matrícula, la nacionalidad, lo que determine qué derecho aplicar. Y aquí la geopolítica es bien interesante porque podemos ver cómo en este caso China argumenta que le pertenece este espacio, argumentando de derechos históricos sobre esa superficie, pero se ha comprobado que ha dado cierto capital a Filipinas para que Filipinas demande ante el mismo tribunal del derecho del mar que China se está aprovechando de ese espacio y que mantenga todo ese espacio bajo su control. Lo que Estados Unidos quiere, en otras palabras, es limitar que China lidere ese espacio, porque si China lidera ese espacio, sería mucho más fácil que pueda dominar las rutas comerciales y, por tanto, gran parte del comercio del mar. Mm, Muy interesante lo que nos dice, profesora. Y bueno, ya
por cuestiones de tiempo, pues ya sería mi última pregunta antes de darle la palabra a mi colega. Pero, hubo justamente cuando estaba leyendo también esta semblanza, y a mí me llamó mucho la atención la palabra oceanopolítica, porque no la no la había escuchado antes. Entonces, una quería como preguntarle si nos podría dar como una definición más exacta como de oceanopolítica, y justamente cómo esta también se puede tal vez relacionar con la disputa en recursos naturales, ¿no? En océanos, y sobre todo como en esta controversia de los polos de los países árticos sobre los recursos que vemos, ¿no? Sobre todo ahí a Rusia, por ejemplo, con el gas, ¿no? También Estados Unidos, en la parte también del petróleo, ¿no? Y debido a este deshielo por el cambio climático y las condiciones que estamos sufriendo actualmente y que te está sufriendo obviamente esa región. Bueno, pues mira, el término xenopolítica surge a partir de las teorías geopolíticas de Ratzel. Ratzel hablaba de un espacio vital, de la importancia de tener esta garantía de que no solamente importa el espacio en sí, sino los elementos que lo rodean. Esto, trasladado a la parte de oceanopolítica, es buscar a los océanos como este medio de protección para garantizar una protección de tu propio eje central. Es decir, me vuelvo a ir con el caso de China en el mar, no, de China en el mar de la China Meridional. ¿Por qué es tan importante que China tenga este espacio? Bueno, dentro de la política interna de China, sus principios son lograr esta consolidación a nivel internacional y convertirse en esta potencia comercial. China necesita el dominio de este espacio como garantía de su seguridad naval y de su seguridad interna. Si no tiene esta parte del océano, ¿cómo va a lograr tener esas salidas que garanticen su salida al mar? ¿Y cómo va a lograr con ello esta proyección internacional? Cuando hablamos de oceanopolítica, nos referimos a cómo el océano se vuelve un medio de poder para poder ser trasladado y capaz de proteger al Estado en sí mismo. El océano en este caso se vuelve un medio de poder para garantizar la soberanía, la seguridad y los fines políticos y de poder que se le gusten instaurar. Mencionas Rusia. Es que es justamente esto. En realidad, sin hablar de derecho del mar, es hablar de historia, es hablar de geopolítica. Todas las potencias que han llegado a ser potencias han tenido una característica esencial, una salida al mar, una garantía para permitir este expansionismo y esta proyección. El mar no solo es un espacio marítimo, se vuelve el punto de conexión, se vuelve el punto de ruta, pero también se vuelve el punto de comunicación y el primer respaldo, la franja más importante donde se va, si se penetra, podría poner en jaque todo el sistema en sí. Entonces, el mar en ese sentido se traslada como este medio de poder que busca ser utilizado para garantizar o para poder perjudicar la seguridad de un Estado per se. Muchísimas gracias, profesora. De verdad que ha sido un placer. Ahora sí como que a mí me hubiera encantado como haber preguntado mil cosas más, porque creo que es un tema muy interesante y que hay mucho que ya decía usted, ¿no? Hay que investigar, hay que, los internacionalistas tenemos que tener la vista, y luego también, por ejemplo, hoy que es el Día del Internacionalista, también con más razón también felicitarla, pero ya no hablo más porque sé que vamos muy cortitas, y le doy la palabra a mi colega, compañera y amiga Abril. Carlita, antes de que le des la palabra a Abril, muchas gracias por la entrevista, te mando un gran abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias, profesora, aunque todavía la veo.
entonces al final, pero gracias. Perfecto. Hola, Abril. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abril Ámbar y precisamente voy a estar encargada como de esta segunda ronda de preguntas que precisamente van a versar en su experiencia como docente y la relación que establece con sus estudiantes. Entonces, ya nos había platicado un poco sobre el concepto de oceanopolítica y pues gracias a ese contexto creo que también me permite preguntarle sobre las herramientas y las metodologías que recomienda pues, a sus estudiantes, pues que desean profundizar precisamente en este tipo de, bueno, en este tema. Fíjate, Abril, ahorita me encuentro dando Derecho Internacional Privado, anteriormente en el semestre pasado di Derecho Internacional Público y actualmente también estoy dando Sistemas Políticos Comparados. El término de oceanopolítica busco más que nada en este primer momento, en este momento formativo con los estudiantes de licenciatura, que primero conozcan el tema, porque la verdad es que el mismo tema, pero ya no dices, ya ni siquiera hablamos de oceanopolítica, el tema del derecho del mar sigue siendo muy lejano todavía en los estudiantes. Entonces busco atraer la atención de estudiantes en estas materias que quizá no han sido lo suficientemente investigadas, como a partir de casos, a partir de datos, donde les comento, a ver, estamos hablando que el 80 y tantos% se mueve por vía marítima. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hablamos de que en el mar, que fue un dato que no se me fue mencionarlo, de acuerdo a datos de la ONU, en temas de delitos internacionales, mismos datos que los ha traído a colación eh, la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, solo el 1% de los casos que ocurren en alta mar van a llegar a ser investigados. Y de ese 1%, solo menos del 10%, o sea, 0.1, van a llegar a ser casos que se resuelvan. Tenemos una desregulación porque ignoramos lo que ocurre más allá de la tierra. No pensamos que los temas que ocurren en el mar van a tener siempre redes terrestres que van a afectar siempre vidas, economías y que todo va a tener un punto que los va a ligar con la tierra. Entonces, ¿qué herramientas y metodologías ocupo? Para empezar, casuística. Soy mucho de casos, mucho de explicar, está pasando esto, la regulación es esto, el panorama jurídico que tenemos es esto. Y esta es quizá mi herramienta más importante, la casuística, porque es muy diferente cuando lo ves en la teoría, cuando ves con Convemar de 1982, sí, pero ¿qué regula? ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué pasa a partir de esto? ¿Cuáles son los problemas que siguen sin resolverte? Si tenemos una convención, ¿por qué también tenemos piratas? Si tenemos este marco jurídico, ¿por qué tenemos trata de personas por vías marítimas? ¿Cuáles son las autoridades a cargo? Cuestionarlos, abrir debates, generar discusiones donde los alumnos sean capaces de identificar los temas que faltan. Justo, bueno, en esta parte que menciona respecto a la enseñanza a partir de casos, o sea, creo que bueno, lo noté desde la primera parte de la entrevista, en donde precisamente nos explicó a partir de casos, y eso lo hace súper digerible, súper comprensible, ¿no? Bueno, o sea, he de admitir que de mi parte las cuestiones de derecho internacional como que no son muy fuertes, pero, o sea, en el tiempo de la entrevista, o sea, me fue fácil entenderle precisamente por estos casos. Entonces, realmente sí me parece como bastante ideal. Y pues precisamente, ¿no? También siento que lo combina mucho con su experiencia profesional. Entonces, pues también eso me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Cómo combina dicha experiencia pues con esta labor docente, ¿no? Que sin duda alguna pues enriquece, ¿no? Las discusiones dentro de la clase. Claro, mira, voy a citar a un gran querido amigo, colega, a mi querido doctor Juan Carlos Velázquez. Él en algún punto me dijo, con él había sido adjunta, estoy hablando, quizá ya me estoy adelantando un poco, estoy hablando un poco de experiencias personales, profesionales, con él había sido adjunta en algún momento. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Ve, aprende y cuando tengas algo que enseñarle a los alumnos, regresas. Entonces, creo que lo ha influido totalmente. Yo he estado como en convivencia, llevo más de 5 años trabajando de forma
independiente, tanto en la administración pública, en el gobierno, en diversas cosas. Y la verdad es que esto ha sido a que me facilite pararme con un grupo y que me pidan ejemplos y que sea capaz de darlos. Mis temas, me gustaría dar alguna materia de derecho marítimo, de delitos en el mar, de oceanopolítica, ese tipo de temas. Pero ahorita mis temas son generales, son derecho internacional privado, derecho internacional público, y a lo largo de aquí, casos a colación que sirven para ejemplificar cuestiones de forma específica. Si estamos hablando de derechos humanos, bueno, paso tal y tal solución. ¿Cuál creen que sea la vía más adecuada? ¿Para qué sirve una recomendación? Y voy ejemplificando cosas que realmente están pasando con cosas que ustedes las ven en teoría, para que se den cuenta que en realidad la teoría y la práctica están totalmente homologadas. Y si no, ¿por qué está pasando esto? Aquí tenemos un punto en el que diferimos. Si en la normativa dice esto, ¿por qué está pasando esto? Y aquí voy haciendo que no solo se vuelva jurídico, sino se tenga una perspectiva integral del objeto de estudio. Me ha servido muchísimo en esta parte, por ejemplo, de mi estancia de investigación en Salamanca, aprendí algo bien padre que es la clínica jurídica. Es un tema que a mí me gustaría implementarlo dentro de la facultad y lo que yo abordaba dentro de la clínica jurídica, que fue con quien estuve en mi instancia de investigación, consistía en un método en el que los estudiantes estudiaban casos reales, personas que por X o por Y situación no tenían la intención de contratar un abogado o un internacionalista, un consultor para un tema en específico, lo traían. Entonces era bien padre porque había diferentes ejes. Haz de cuenta que la clínica jurídica tenía una perspectiva enfocada a temas de derecho de familia, a temas de migración, de temas de refugio, y los estudiantes, tomando en cuenta los elementos, esa es la otra, en derecho internacional privado, cada elemento es particular. Analizaban los casos, analizaban los puntos de conexión, los sistemas jurídicos, las condiciones de cada elemento de extranjería y decían, puedo proponer esto, basándonos en esto, esto y esto y esto. Entonces, esta aplicación se me hizo muy padre y la he intentado aplicar a mis grupos, desde simulaciones hasta resoluciones de caso, para que busquen la manera de compaginar lo que ocurre en la vida real con lo que dice la teoría. Porque si somos sinceros, ustedes están ya en el último paso para ser profesionistas. Y nuestra responsabilidad como docentes es darle las herramientas para que ustedes sepan cómo aplicar lo que dicen dentro de los libros, dentro de los documentos, las doctrinas en la vida real. Entonces, pues bueno, así me apoyo un poco, compaginando ambas partes. Muy interesante esta cuestión que nos comenta. Precisamente una de las preguntas también era un poco sobre su estancia en la Universidad de Salamanca y pues sí, precisamente la forma en la que esa experiencia pues la compaginaba con sus clases de hoy en día, ¿no? Y ya es lo que más o menos me saben ir explicando, ¿no? Entonces, en dado caso, pues a mí me gustaría preguntarle como pues qué lecturas o digamos autores como que considera fundamental, pues sí, ¿no? Para entender como que este tipo de regulaciones y un poquito pues todas estas cuestiones que nos ha venido platicando. Fíjate, si me voy a autores, voy a citar desde la enciclopedia más precisa que tenemos del doctor Hernández Vela, hasta documentos jurídicos más específicos como son las tres vertientes del derecho internacional marítimo del doctor Juan Carlos. Autores y textos hay muchos, pero yo invitaría a que los estudiantes de relaciones internacionales estudien en un primer momento las leyes nacionales y las leyes internacionales que tenemos. Porque documentos, bueno, textos hay muchos, pero a veces desconocemos qué cosa sí está permitida y qué cosa no. Y en realidad el principal marco regulatorio van a ser las leyes. Por ejemplo, estoy hablando ahorita de oceanopolítica, estoy hablando ahorita de qué derechos pueden ser aplicables dentro del alta mar, pero los libros bases de todo eso, puedo citar Mare Liberum de Ugrosio, puedo decir Mare Clausum de John Selden, pero la verdad es que la estructura,
la parte más importante se encuentra en la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, en donde te va a decir tanto le pertenece a tanto Estado, tanto le pertenece a otro. Estos van a ser los delitos que sí se van a encontrar sancionados. Estas van a ser las vías de resolución. Y a veces conocer la normativa y saber leerla nos va a ayudar a darnos un panorama general para el caso de estudio. Pensemos en temas de trata de personas. Bueno, vamos a tener de forma específica primero una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Pero esto va a venir acompañado de otra serie de convenciones, otra serie de tratados de los que México es parte, como la Convención Belén do Pará. Y ahí nos va a hablar que México sí es responsable, que México no, y si México falla en sus responsabilidades, cuáles y cuáles van a ser las sanciones. Pero para poder entender esto, vamos a necesitar una convención. Entonces, yo invitaría y digo esto porque gran parte de los alumnos se quedan con una primera idea de lo que es el derecho, se les hace tedioso, se les hace pesado porque hacemos el lenguaje muy pesado, porque nos olvidamos que nuestros estudiantes, este es su primer contacto con el derecho y no le damos las facilidades para que sea ameno para ellos. Y van diciendo, no, está súper pesado, no, yo el derecho no es lo mío. Y nos olvidamos de eso. Pero realmente, si nos hablamos, no sé, en temas de integración regional, por ejemplo, pues habría que leer qué dice primero las mismas constitutivas de, pensemos, la OEA, o qué dice, si hablemos de la Unión Europea, la misma base que le va a dar este, em, las bases a estos, no sé, la Comisión de la Unión Europea o ese tipo de cosas, porque aquí nos va a decir lo que está permitido, lo que no, el objeto a regular, los derechos, las consecuencias y así sucesivamente. Entonces, en esta parte, la verdad, no me gustaría tanto decirles estos y estos autores. Yo me iría a que siempre va a haber una ley que lo regule y que lo primero, bueno, mi consejo sería que lean la ley, porque la ley les va a dar desde definiciones hasta sanciones de qué sí y qué no se puede hacer. Me parece también un gran consejo. Sí, personalmente también creo que, bueno, yo no puedo memorizar algo que no entiendo en primera instancia, ¿no? Entonces, precisamente como que es aquí donde hablamos de esta importancia, ¿no? De sí leer la ley, pero entenderla, ¿no? Eh, y pues también en esta cuestión como que quería concentrarme en algo que ya había mencionado, que era respecto a que hay un montón de vacíos legales y también sobre la cuestión de que el clima internacional pues está siempre en constante cambio, ¿no? Entonces, base en eso, cómo adapta pues el contenido pues de sus cursos para seguir manteniendo la relevancia, pues sí, ante estos constantes cambios en la política internacional, ¿no? Obviamente relacionada pues a todas estas cuestiones de oceanopolítica. Ok, la voy a situar otra vez un poquito más amplia, porque te digo que oceanopolítica lo menciono dentro de mis clases. Mis estudiantes saben que en algún punto siempre les voy a hablar de derecho del mar, pero pues que es apenas uno de los tantos temas que hay dentro del derecho internacional, público y privado. Em, ¿Qué elementos hago? Bueno, primero que recuerda, porque hay mucha crítica en torno al derecho. No, pero es que el derecho no es suficiente, pero es que el derecho está rezagado. Sí, ¿por qué? Porque el derecho es una materia reactiva. Primero hace algo la sociedad y después viene el derecho a regular. Primero existen ciertos vacíos legales y después se busca la manera de regular. Pensemos un ejemplo. En algún punto, si habláramos de 1917, cuando se crea nuestra Constitución, no teníamos derechos específicos para la mujer o no protegíamos la trata de personas. Tuvo que suceder constantes violaciones a las mujeres, constantes casos, alzas en el tema de tratas, para que se preocuparan por crear una normativa que lo sancionara, que lo previniera y que buscara la manera de erradicarlo. Entonces, ¿a qué voy? Los vacíos legales siempre van a existir, ¿cierto? Pero nuestra función como profesionistas es buscar que cada vez sea menos la brecha entre lo que ocurre y lo que necesita ser regulado.
Debemos identificar esos vacíos legales, debemos de promover, por ejemplo, si me preguntas hoy en día cómo está, me mencionabas oceanopolítica, cómo está el derecho del mar, la verdad que sigue existiendo un gran número de vacíos legales que van replicando la trata de personas, la trata, la explotación laboral, la trata en cualquiera de sus 11 modalidades, el tráfico de estupefacientes y cualquier cuestión así. O sea, es evidente que existe una falta, que existen vacíos legales, pero con nuestro papel como profesionistas es que hacer a que cada vez esos temas se vayan abriendo a debate, se vayan discutiendo para que sea como una cadenita. Hablar, dialogar, difundir estos temas hasta que exista algo que haga un día llegar esta presión y crear una normativa que sea capaz de regular. Comprendo. Entonces, si lo situamos, digamos que dentro de una mejora continua dentro del derecho, cómo precisamente fomentar este análisis crítico en los estudiantes, ¿no? Mi análisis crítico. Fíjate que esta pregunta está súper interesante. Quiero que los alumnos identifiquen que, de acuerdo, tenemos vacíos legales, tenemos muchos obstáculos dentro de la parte jurídica, pero que es nuestra obligación como profesionistas hacer a que cada vez esto se vaya disminuyendo. ¿Cómo? Siendo críticos, debatiendo, cuestionándonos que esto no está bien. Pensemos, la ley Olimpia. ¿Por qué surge la ley Olimpia? Existe porque, de acuerdo, sí pasó un acto, pero llegó una mujer en la que decidió que no era normal, que criticó el modelo jurídico que teníamos, que criticó una normativa y que dijo, en las leyes tenemos esto, pero esto no es suficiente. Y se presiona hasta que va escalando y un día se es capaz de crear una normativa que sancione el acto en sí. Es por ello la importancia de la crítica. Si no somos capaces de ser críticos, no vamos a ser capaces de cambiar las leyes, no vamos a ser capaces de avanzar hacia esta progresividad ni de modificar nada. Sin duda, creo que esta última parte es como que es súper esperanzadora en el aspecto de que, justo, ¿no? Como bien dijo, si no hacemos una crítica al modelo actual, si no se hace ruido pues dentro del status quo, este no va a cambiar, ¿no? Y se van a seguir arrastrando un montón de cuestiones que sabemos que están mal, ¿no? Entonces, el primer acto sería señalarlas en un primer momento, ¿no? Entonces, bajo esta cuestión, pues también me gustaría preguntarle sobre las recomendaciones que le daría pues, a futuras investigadoras, investigadores que estén interesados precisamente en temas, como dijo, ¿no? De derecho político internacional, público-privado, marítimo, ¿sabe? Como que todo este gran bosquejo, ¿no? Que abarca el derecho. Consejos como internacionalista. Mira, bueno, lo último que dije lo trasladó a todas las áreas de derecho. Y trasladarlo a todas las áreas nos va a llevar a hablar de género, a hablar de política, a hablar de sistemas electorales, absolutamente todo. Como internacionalistas, yo les diría que a veces nos alejamos de los temas de derecho porque pensamos que eso les compete a los compañeros de la Facultad de Derecho, de las facultades que existen, futuros abogados que se van especializando en la materia. Mi consejo sería que nadie tiene una visión tan crítica, tan holística y tan integral como un internacionalista. Y de eso no tenemos que quitar el dedo jamás. Nosotros somos capaces de ver por qué la geopolítica influye en el derecho, por qué hablar de derechos humanos cuando hablamos del mar. Una estructura que difícilmente te la va a dar algún otro profesionista. Por supuesto que siempre, claro, van a haber excepciones, van a haber, y yo no, o sea, para nada estoy diciendo que los estudiantes de otras facultades o que sean futuros abogados se enmarquen solamente en una visión. Pero un internacionalista, la verdad es que nos preparan para eso. Cuando analizamos algo, no podemos hacerlo solamente sobre un eje. De mínimo tres ya estamos pensando cuáles van a ser sus efectos, cómo va a implicar, para quién les está interesando este acto. Y es bien interesante cuando vemos noticias porque siempre está pasando esto porque este país tiene esto en mente. Y empezamos con esto. Pero si somos capaces de hacer ruido de esta forma, imagínate trasladarlo esto, esta capacidad intelectual, cognitiva,
a cualquier tema, sería fascinante. Completamente de acuerdo. Creo que aquí citaría un poco lo que el doctor Edmundo a veces suele decir en sus clases, que la labor del internacionalista precisamente no solamente se queda desde el diagnóstico. O sea, nosotros tenemos esa cuestión de analizar cómo se encuentra el contexto internacional, pero también somos dispositivos en el momento en el que nosotros podemos brindar soluciones. Y precisamente, pues el derecho viene siendo pues la base que puede ser el principal estimulante o cuestionador de muchas de las reglamentaciones o cuestiones que hoy en día rigen a la sociedad internacional, ¿no? Señalarlas, criticarlas, evidenciarlas, pues sí, sería algo que como internacionalistas debería ser base, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo fíjate que es muy complejo porque dentro de nuestra misma formación vamos alejándonos un poco de los temas de derecho. Y te digo, nos olvidamos que al final del día, independientemente al área al que te dediques, si te dedicas a cuestiones de género, sí, pero para la piedra vertical va a ser qué derechos te va a establecer México en donde sea prohibido para que a partir de ahí veas que está bien o que está mal y qué tratados va a tener firmados. La piedra angular siempre, siempre, siempre va a ser el derecho porque te habla de la permisividad. Y eso es algo que no tienen quizá otro de los ejes. Pero te digo, lo dejamos de lado porque pensamos que, bueno, no, le perdemos el enfoque. Mi único consejo para los estudiantes, es que no se olviden, jamás lo hagan, de que al ser internacionalistas estamos obligados a estudiarlo desde absolutamente todos los ejes. Sí, bueno, yo te comentaba al principio, ¿no? De que yo consideraba que derecho no era uno de mis fuertes, ¿no? Y precisamente ahorita que lo plantea es esa cuestión, ¿no? Creo que también sí nos dejamos llevar un poco por el estigma de pensar que no son temas que nos competen de primera instancia, pero que ya viéndolo en la práctica vemos que es sumamente importante, ¿no? Total, total. Sí, pues realmente ha sido muy enriquecedora para mí esta conversación con usted. Estoy realmente muy agradecida y creo que también me llevo pues bastantes reflexiones, ¿no? Le digo, esta cuestión de que sí, subestimamos el derecho, yo lo he hecho. Entonces, sí pensar, ¿no? Como no dejarlo de lado es algo que yo me llevo de tarea y estoy segura que pues las personas que nos están viendo pues también se llevan, ¿no? Un gran aprendizaje en parte sobre lo que ya venimos hablando, tener algunas aclaraciones respecto a algunos conceptos que pues quizá no siempre están tan presentes. Eso, los ejemplos también que nos ha proporcionado me parecen también muy enriquecedores. Y pues yo finalizaría así esta parte y le daría la palabra a mi compañera Diveni. Ella ya viene con una sesión un poco más relajada, más tranquila, entonces pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abril. Un gusto platicar contigo. Igualmente. Hola, buenas tardes, profesora. Un gusto compartir este espacio con usted. Y bueno, yo voy a ser la encargada de hacerle las preguntas personales y pues así, pues cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario, igual que usted quiera hacer en preguntas, también son bienvenidos. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál considera que fue un momento clave en su formación académica y profesional que te inspiró a especializarte en temas de protección a los derechos humanos en aguas internacionales y oceanopolítica? Primero que nada, qué gusto platicar contigo, Debbie. Te tengo mucho aprecio, tuve el honor de ser tu profesora y me da gusto ver a mis estudiantes creciendo en los diferentes temas y bueno, primero que nada era eso. Ahora sí, contestando a tu pregunta, un momento clave, siempre quise ser marinera, es como mi sueño frustrado. Siempre, siempre quise formar parte de la marina por muchas situaciones. La verdad es que también soy una persona muy pegada a mi familia, eso es por un lado. Por otro lado, también tengo, tengo una doble vida. Bueno, o sea, no tanto así, pero sí. La verdad es que además de ser académica, tengo un proyecto en el cual llevo ya por lo menos 20 tantos años trabajando, 24, en que también soy comerciante y soy productora, comercializo y trabajo productos orgánicos.
Entonces tenía como esta parte que si yo me iba a la marina iba a dejar todo esto de lado. Pero siempre, siempre, siempre quise estudiar algo en la marina. De forma específica, quería estudiar logística naval dentro de la marina. Y pasa que, bueno, no sucede, llego, de hecho esa es la otra, me había formado como en área 1 porque lo mío son las matemáticas, amo totalmente las matemáticas. Y no sé, creo que llegamos aquí casi todos los internacionalistas donde nos sentimos frustrados y preocupados de para dónde, si esto me gusta y esto también, y voy a irme a relaciones internacionales. Y algo así pasó, pero cuando voy entrando me voy dando cuenta de esto, de que existen enormes vacíos jurídicos en algo tan grande como el mar. Y entonces digo, oye, yo quería estudiar derecho, yo quería hacer algo dedicado al mar y pues existe una desregulación total. Nuestros marinos, bueno, nuestros marinos son una excepción porque no están en el mar, no es la Armada Mexicana, no está en la parte marítima, sino está cuidando las calles. Y es otro tema, ¿no? Pero los marinos se enfrentan con esto y hay casos de verdad de trata de personas, de piratería marítima. Son situaciones que se han buscado regular desde hace más de 2000 años y seguimos igual. ¿Qué está ocurriendo? Y aquí es donde me empiezo a interesar por los temas de derecho, porque digo que es que hablar de geopolítica sí está padre, pero no llego al punto vertebral, no llego a la cabeza central. Hablar del mar me llevó a la geopolítica y hablar de la geopolítica me llevó al derecho internacional. Hasta que un día pues ya estaba metida aquí investigando como por qué las personas a las que las enfrentaban situaciones como el caso que platicaba hace un momento o por qué personas que experimentaban explotación laboral dentro del mar no tenían ningún tipo de consecuencias, sus perpetradores, por qué pasaban esas cosas. Y así es como llego al derecho del mar. Esto sin contar que, bueno, pasé un episodio en mi vida un poquito delicado cuando estudiaba la carrera y vi constantes violaciones a derechos humanos sin que ocurriera nada. Entonces dije, bueno, pues si en tierra, estando a media hora de un ministerio público, no ocurre nada, ¿qué pasa en el mar cuando estás a kilómetros, a horas de tener contacto con la tierra? ¿Cómo se regula? Y ese fue mi interés general para poder llegar a los temas de derecho del mar y derecho internacional. Es muy interesante todo lo que nos cuenta, porque pues como, o sea, su sueño de chiquita la llevó a estos temas, ¿no? Que también aparte son muy interesantes y muy importantes actualmente, ¿no? Ahorita, pues todavía se siguen teniendo noticias, ahora sí que se puede decir que cada semana de embarcaciones, de migrantes que desaparecen, que se hunden, muertos de tal lado y así, ¿no? Entonces, pues son temas muy interesantes y qué bueno que sí pudo como conectar todas sus aspiraciones que tenía su yo chiquita con ahorita, pues, sus temas de investigación, ¿no? Eso es muy importante, igual como dice, ¿no? O sea, si amas tu carrera y amas lo que haces, pues más te gusta estar ahí. Y bueno, como creo que ya, bueno, ya lo mencioné un poco, me parece que con mi compañera Carlita, pero bueno, ya como ya más centrada esta pregunta, ¿tienes algún mentor o figura que haya influido significativamente en tu desarrollo académico y profesional? Mira, aquí yo diría que somos el cúmulo de todas las personas con las que coincidimos. Para bien o para mal. Si tú me preguntas, mentor o figura, a lo largo de mi vida tuve grandes maestros que no necesariamente fueron mis profesores, pero que me enseñaron mucho. Vengo de una familia, de una madre que su objetivo principal fue que sus hijas fueran profesionistas y yo siempre crecí con la frase de yo quiero, yo puedo y lo voy a hacer mejor. Si habláramos de mentores, hablaría desde mi madre, desde un padre constantemente, bueno, un padre totalmente trabajador. Hablaría de mis hermanas, que son dos referentes de mujeres a quien admiro, a quien em, pues ellas se vuelven un pilar en mi vida muy importante. Hablaría de mi misma pareja, que yo lo he visto como este ejemplo de constancia. Si hablamos académicamente, hablaría del doctor Juan Carlos, hablaría de la doctora Yamel, hablaría de la doctora Polet, que son personas que te enseñan, pero no solamente te enseñan a leer, a investigar un tema, a pensar, a repensar,
a reflexionar y a veces también a desaprender. Y si ya bueno, me preguntas de forma profesional, la verdad es que una figura a la que han influido significativamente son mis estudiantes, alumnos a las y los que todos los días veo con mucha admiración, con mucha entrega, desde el hecho que se levanten a las 4 de la mañana para estar presente a una clase de las 7, hasta alumnos que tengan que decidir o cómo o saco copias. Entonces, formamos parte de un cúmulo de todas estas experiencias. Te formas a partir de lo bueno y lo malo y cómo decides aplicarlo, cómo decides crecer, estancarte o ser mejor y ahora volverte esa cadenita para jalar a más personas y decir, mira, si yo pude, vamos a poder todos. Y ya si lo vemos en la parte de forma específica, fuera de la academia, podría hablarte de personas que han sido claves en mi vida. Desde Angélica Merlos, con quien trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en Dirección General de Marina Mercante, una mujer que no le importaba si ya había acabado su turno, ella por hacer su trabajo bien se quedaba y te explicaba y te decía, y quiero que aprendas esto y revisa un contrato y ya hazlo bien y si lo tenemos que repetir 20 veces lo hacemos. Hasta, pues, en la comisión estuve trabajando con Andrés Vázquez Murillo, que fue alguien que en primera instancia confió en mí. Le dio trabajo a alguien que acaba de egresar de la carrera y le dio como encargada. Entonces, somos ese cúmulo de personas que vamos viviendo, pero no solamente hablaría de personas que en su momento pues me ayudaron, sino también personas que a veces pues fueron cierto obstáculo porque me hicieron crecer, me hicieron darme cuenta que podía pasar eso y quizá podía salir más fuerte preparada a esa situación. Así que la verdad es que me quedo con eso, somos un poco de todo lo que hemos vivido. Qué bonita reflexión y pues creo que sí, o sea, es muy importante también la familia, ¿no? Porque normalmente nos vamos como a lo académico, a las figuras con las que crecemos en la academia, pero también es muy importante como la familia y pues también son ejemplos, ¿no? De perseverancia y del amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y bueno, relacionado a esto, una alumna de Relaciones Internacionales puso un comentario en Facebook que la manda a saludar a la profesora más guapa e inteligente de Derecho, esta Saraí Barbosa. Ay, muchas gracias. Y bueno, en el campo de la consultoría en Derecho, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has enfrentado personal y profesionalmente en el ámbito, digo, en el derecho internacional y derecho marítimo? Fíjate, les voy a contar una experiencia. Te comentaba hace ratito de Andrés. Llego a trabajar con Andrés y él me deja como encargada. Entonces trabajamos en la comisión y mi función era recibir las quejas que llegaban y pues ya yo las turnaba a las áreas. Pero pues yo era la encargada de área. Entonces estoy hablando que esa situación pasó hace 5 años, ¿no? Soy bajita de estatura, mido unos 56. Entonces llegaba y decían, hola. Y yo, hola. mm, Vine a hablar con la encargada. Y era, yo soy la encargada. Y esa situación de forma repetitiva. Pero tanto de compañeros como de personas que llegaban a una atención. No siempre se me dio el cargo simplemente a veces por mi apariencia, ¿sabes? Pensaban que por ser menor o era la secretaria o era y para nada lo digo con una idea de denigrar los trabajos, jamás, bueno, quien me conozca sabe que jamás soy así, pero ¿a qué voy? A veces tendemos a seguir viendo a una persona y tratándola a partir de lo que vemos, sin ni siquiera, vaya, caemos en el prejuicio para ser prontos. Decimos, pasa esta situación, yo creo que por ser chiquita no creo que ya tenga una jefatura y entonces pues la voy a tratar de menos. Inclusive tuve una experiencia, ese es en otro trabajo, en la que llevaba a alguien ya bastante tiempo dentro del cargo y y ella pues había estado trabajando, pero no llegó a jefa. Cuando yo llego, paso los debidos exámenes, paso todo eso, y ella muchas veces me decía, no, yo te voy a decir solo Ana. Y dije, está bien. Y dice, para mí no vas a ser la jefa, porque como alguien, como una niña como tú, va a venir a decirme lo que tengo que hacer o no. Me parece bien.
no dije nada. Pasan 2 días y resulta que se hace un problema. No voy a decir el tema porque se va a ir como deduciendo de qué tema es. Y y dice, ay, Ana, es que pasó esto y así. Ya, mira, no te preocupes, se resuelve así, 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 y hacemos esto, y entonces, pues, la solución es esta, pero no te preocupes, yo voy a dar la cara, al final del día son cosas que me competen a mí. Di la cara, expliqué el tema, llegué a la solución, y todo bien. A partir de ahí, pues, ella me dice, oye, quería disculparme contigo, porque la verdad es que yo pensé que por ser niña, pues, no sabías nada de lo que estabas haciendo, y pues ya te voy a respetar. ¿Y a qué voy? A veces tendemos mucho a pensar, y lo digo de ida y vuelta, que porque nos vemos de alguna manera, pues no somos lo suficiente competentes. Y dentro de las mujeres quizá está a veces más generalizado eso. Si ven que alguien se arregla, yo para nada me arreglo. Bueno, suelo ir a veces con tenis y jeans a la facultad y es mi día a día, pero piensas que porque ves así no es capaz, sin pensar que no es lo que ves, es lo que la persona piensa, es de lo que está hecha. Entonces, a veces, o sea, ese tipo de cosas, quizá mi apariencia, verme más pequeña de la edad que en realidad tengo, ha sido algo que me ha jugado en contra. No arreglarme, yo no soy de maquillaje ni mucho menos, este, ha sido también lo que me ha jugado en contra. Y eso es algo bien complicado. Y aquí lo que les diría a los estudiantes y estudiantes es que no se preocupen. Si ustedes saben los conocimientos que tienen y creen que eso es suficiente, solo nunca dejen de prepararse porque la vida siempre se encarga de acomodar absolutamente todo. Y no necesitan verse, parecerse, convertirse en alguien físicamente, arreglarse de una forma para que los traten así. Va a ser su trabajo, va a ser su forma de ser, los que los va a posicionar y los que les va a hacer conseguir el respeto de ustedes y hacia ustedes. Muchas gracias por, bueno, por la anécdota y también por los consejos. Aparte, creo que justamente, a pesar de que la carrera está llena de mujeres y lo que más sobresale y se ve en las aulas son mujeres, sigue como esta brecha, ¿no? O sea, de que los que llegan a los puestos más importantes o los que sobresalen más son los hombres, a pesar de que hay más mujeres. Entonces, también está eso, ¿no? O sea, de que por ser mujer, como que dicen, no, pues es que no has de saber, o justamente, ¿no? De que has de ser la secretaria. Entonces, creo que sí es muy, y pues importante, pues este estigma, Pasó, ¿no? Que nos tienen. me pasó perfecto, que hubo un tiempo en el que sí tenía como 4 o 5 y de esos era, las personas que llevaba a mi cargo, era un señor como de 54, uno de 37, o sea, y todos eran más grandes. Entonces, a veces uno también entra en frustración y a veces también está bien decirlo. Yo estoy siendo totalmente sincera porque a veces nos ven y creen que pues ya estamos en la cima, ¿no? Y realmente para llegar aquí pasamos muchas cosas y las vamos a seguir pasando. Pero algo que también es bien importante es que sin duda lo único que tenemos seguro es lo que viene a continuación, el futuro, el pasado pues ya está y el presente está siendo pasado. ¿Y a qué voy con eso? Si en algún día nos llegamos a posicionar, siempre se los digo a mis estudiantes, en algún lugar en donde nosotros nos toque, ya sea tener un lugar de jefe o ya sea em, ser mandado por alguien más, uno, respetar autoridades y dos, evitar a que esas situaciones se sigan replicando. Nosotros debemos ser el cambio que queremos para nuestras vidas en general. Si ser mujer es difícil, imagínate ser mujer jefa con personas que tienden a de por sí no recibir órdenes. Y si además de ser mujer eres más joven y pareces niña, pues está un poquito más complejo. Pero lo importante, o sea, tampoco es tirar la toalla porque vas a tener días malos, pero esos días malos te van a ayudar a crecer. Y si tú sabes salir de esa situación, un día pues van a poder estar frente a una Devani y contarles tus experiencias y decirle, pues es parte de la vida, es parte del crecimiento y es parte de que hoy estemos aquí. Y no se entendería ese crecimiento si a veces pues no vamos igual pasando por estas partes. Ah, y debemos evitar que el camino de las demás personas, sí, eso se me fue aquí, la idea inicial, cuando estemos en algo
diferente a lo que ya estamos hoy en día. Cuando estemos en un punto de poder, evitemos que ese camino sea doloroso para las personas que vengan, porque el crecimiento profesional, académico y de cualquier rubro jamás tiene que ser pesado para las personas. Muchas gracias por sus consejos, de verdad sí son muy llegadores, motivadores y en especial creo que para las personas, las estudiantes que están viendo esta entrevista, sobre todo pues las mujeres, ¿no? O sea, que justamente queremos y nos gusta esta área de relaciones internacionales, sirvió demasiado para no desmotivarnos, ¿no? Pues, de seguir nuestros caminos y lo que queremos. Y bueno, ya Claro. cambiando un poquito el tema, ¿cómo influyó su estadía en la Dirección General de Marina Mercante en su percepción sobre la eficiencia o ineficiencia de las regulaciones de derecho marítimo en México? Me di cuenta que estábamos en pañales. Me di cuenta que necesitamos mucho. Fíjate que hoy en día Dirección General de Marina Mercante antes le pertenecía, bueno, estaba bajo el mando de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Hoy en día está a cargo de la Secretaría de Marina y a partir de ahí se lleva, pero si tú revisas nuestro Código de Comercios Marítimos, la verdad es que nos falta mucho. Tenemos estructuras que no han sido trabajadas desde hace muchos años. Nosotros seguimos sin tener una política nacional que se enfoque a nuestros dos océanos. No tenemos ni siquiera un conteo específico del número de islas que tenemos. La verdad es que nos falta mucho, los procesos eran muy tardados. La verdad es que yo veía al personal trabajando todo el tiempo de locura y era insuficiente para el tratamiento que se le daba a los mares. Pero a pesar de todo esto, hay un tema que no comenté y que es vital para entender la parte de la nacionalidad de los buques y es algo que se llama pabellones de conveniencia. Todos los barcos tienen una nacionalidad, pero esta nacionalidad va a depender también de qué tan fácil. La nacionalidad es una acción unilateral que el Estado da a quien considere pertinente. Bueno, México es súper cerrado para el otorgamiento de la nacionalidad. Para el otorgamiento de la nacionalidad lo va a hacer cuando garantice que la embarcación va a ser mexicana, que los dueños quien hacen tanto uso como posesión de esta va a ser necesaria y en todo eso, México, si no cumples con todos estos rubros, México simplemente no te da la nacionalidad. También, fíjate que me fue totalmente base mi estadía dentro de la Dirección General de Marina Mercante para identificar qué cosas me gustaban del derecho del mar en específico. A mí me llamó la atención, yo no sé si ustedes lo sepan, yo en ese momento no lo sabía, que un barco tenía nacionalidad, tenía un certificado, podía ser hipotecado, podía cambiarle el nombre y todo eso se iba grabando. Entonces decía, wow, mira que el tal barco está hipotecado, mira que hizo fraude a la ley, mira que se llamaba de esta forma, que ahora se llama de esta, que lo perdieron por hipoteca y cayó con este dueño. Entonces, toda la historia de una embarcación es bastante rica. Esto influyó para que yo quisiera conocer a fondo una embarcación y conocer su nacionalidad. Y ya, esto hizo a que pues me enfocara en temas. Mi tema de tesis pues es justo la regulación de la nacionalidad del buque en aguas internacionales. Entonces me fui así precisando hasta que llegué al núcleo de mi investigación, la nacionalidad del barco. Wow, esto es muy interesante. No sabía que los barcos contaban con nacionalidad. Y Sí, bueno, creo que ya lo habían mencionado, bueno, lo mencionamos anteriormente en la entrevista, pero que siento que sí falta pues mucho de estos temas en la carrera, ¿no? Siento que no se toca nada de esto, o sea, creo que es una embarrada de derecho, pero wow, o sea, yo me parece muy interesante lo de la nacionalidad del barco. Y bueno, siguiendo con esto, ¿nos podría hablar un poco más sobre su maestría, su tema de maestría y por qué eligió ese tema? Bueno, creo que está vinculado con lo anterior, pero bueno. sí, bueno, pues te digo que en la licenciatura hablé de la nacionalidad del buque, pero originalmente mi tema de tesis iba a ser algo aplicado con de derechos humanos, aplicado en aguas internacionales. Y
para mis profesores, cada que decía yo alta mar, me decían, sí, pero ¿qué parte de alta mar? Y yo, no, pues es que alta mar es alta mar, o sea, es todo ese 70%. Entonces, pues siempre recibía como ese comentario que lo tenía que precisar. Actualmente mi tema de tesis es el régimen internacional del alta mar, dos puntos, disputa en el mar de la China meridional del siglo XXI. No, régimen internacional del alta mar frente al expansionismo chino, dos puntos, disputas por el mar de la China meridional. Y aquí estoy empezando a compaginar esto, como el derecho se vuelve un instrumento de poder para quien en este caso están disputando las rutas comerciales de China, y en este caso va a ser Estados Unidos y va a ser China. Como Estados Unidos está argumentando una libertad en aguas internacionales, que es el mar de la China meridional, y como China está defendiendo aparentemente su posesión histórica sobre este mar para mantener el control por rutas comerciales. Y aunque la disputa es jurídica, va a tener como consecuencias y efectos geopolíticos y geoeconómicos. Wow, muy interesante su tema de maestría. Aparte porque, pues, o sea, justamente como que pudo mezclar ambos temas, ¿no? Los regímenes internacionales y también se toca un poco sobre lo que nos contaba, ¿no? De la nacionalidad del buque y toda esta área de alta mar. Muy bien, y espero que pues termine muy bien su tesis de maestría y que todo salga perfectamente bien para ya posteriormente, ya en un futuro, decirle maestra. Claro que sí. Y bueno, igual como relacionado, si pudieras trabajar en un país específico sobre las temáticas que investigas, ¿cuál sería y por qué? México, porque fíjate que yo amo mi universidad. La UNAM es algo bien interesante y bien bello. La universidad es la UNAM de forma específica, y bueno, claro, el IPN, la UAM, son universidades que te permiten saber que estás en la escuela más importante, que va a ser esa pauta, ese pase de salida, sin importar el extracto social que vengas. Y así como puedes tener a alguien que siempre fue en escuela privada y que tiene todo económicamente hablando para poder salir adelante, vas a tener a alguien que venga del Estado de México, muy lejos, que venga con su pasaje del metro y que venga con algo para comer en las mejores condiciones o no. Y en ambos tú les vas a dar el mismo grado para poder aprender, enseñarse, posibilitarlos a cuestionarse, a pensar y generar ideas sin que esas ideas sean restringidas hacia un rubro específico. La verdad es que una parte importante por la que no me he ido de la academia es porque amo estar frente al grupo, amo a cada uno de mis estudiantes y ver cada, cada uno cómo se va esforzando de acuerdo a sus necesidades para poder salir, sobresalir o a veces simplemente continuar. Entonces, trabajaría en México y por eso tengo que trabajar en la academia y de forma específica en mi querida UNAM. Es que, como bien dicen, creo que la UNAM es una universidad muy especial, ¿no? O sea, bueno, ahorita le pregunto, ¿usted cree o considera ya con su estancia en Salamanca, em, justamente como, bueno, como se concibe la UNAM, sí es una universidad pues incomparable para ser la principal universidad de América Latina? Claro, fíjate que a mí me pasó que yo llegaba con mis compañeros y decían, ay, ¿de dónde vienes? De México, de la UNAM. Ay, y, o sea, todos ubicaban perfectamente a la UNAM. Nuestra UNAM, la verdad es que por 20 pesos, 20 centavos, puedes pagar una carrera, amigos, experiencias, la posibilidad de salir, cosas que dependiendo la situación económica de cada quien, no lo pensarías en otro contexto. La UNAM, la verdad es que no existe mejor universidad respecto a ellos. Sí es un referente internacional, por supuesto. La verdad es que ya es competente, depende de los alumnos y depende de nosotros si queremos o no aprovecharla. Pero de que es un referente internacional y de que te permite diferir con ideas, lo hace. Mm, Pues, ¿cómo aplicas? Sí,
Ay, ¿puede repetir la última parte? Es que se trabó un poco aquí en la cámara. ¿A partir de dónde me escuchaste? Bueno, no, creo que sí se escuchó todo, nada más que se trabó la imagen, pero ya todo bien. Pues sí, yo Ah, también, pero considero que pues, o sea, bueno, está haciendo parte de la UNAM contamos con demasiadas ventajas y demasiadas cosas con las que no cuenta pues cualquier universidad, ¿no? O sea, inclusive tenemos hasta un satélite, una orquesta, o sea, culturalmente, académicamente, científicamente, es una universidad pues incomparable, ¿no? Y aparte es una gran referencia internacionalmente, no solamente en América Latina, sino también pues en España, ¿no? Que tenemos como vínculos con todos lados. Y pues sí, o sea, me parece interesante que a pesar de que ya tuvo la experiencia de estar estudiando en otra universidad, fuera del continente, sigue amando y queriendo a la UNAM como, pues como siempre, ¿no? Y bueno, ya igual como cambiando un poco el tema, ¿qué actividades disfruta fuera del ámbito académico y cómo influye en su trabajo como investigadora? ay, ¿cómo influye en mi trabajo como investigadora? Mira, es que, a ver, mm, ¿qué actividades disfruto? Te comentaba que tengo un proyecto de productos orgánicos. A mí me gusta estar mucho en contacto todo el tiempo con el comercio, con mi gente. Trabajo con campesinos, productores, personas que se dedican a productos artesanales. Y allá soy Ana. De hecho, mis alumnos saben que saliendo del salón soy Ana y estoy para lo que necesiten. Em, es algo que disfruto totalmente. Disfruto mucho mantener mi comercio, ir al campo, disfruto mucho ver qué productos puedo incorporar, cómo puedo ayudar a las personas. Disfruto mucho también estar con mis clientes, vender productos, llevar comida, llevar alimentación. De hecho, dentro de mi negocio trabajo un lema que el alimento no tiene por qué ser privilegio y en la universidad trabajo algo parecido, que la educación no tiene por qué ser un privilegio. Y o sea, este tipo de cosas. Disfruto eso mucho. Ahora, respecto a la investigación, mm, hago hasta por hobby, investigo todo lo que puedo acerca de delitos en el mar. Em, Formo parte, colaboro para una ONG, reviso periódicos, estoy buscando todo el tiempo cosas de derecho marítimo para ver cómo estas lagunas que te comento existen van a impactar en diferentes áreas del día a día. Me gusta mucho la investigación, pero aquí les doy un secreto, no me siento muy cómoda escribiendo, me da miedo escribir, no sé, me da terror, luego estoy frente a horas en la computadora y digo, no, 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 me frustra, pero porque igual tengo como varias actividades, em, pero soy muy buena investigando, me gusta mucho la investigación en todos los rubros. Y es algo que disfruto, compaginar mis dos vidas, saber que, digo, puedo hacer hoy la académica y mañana estar metida en el campo y voy a ser igual de feliz y voy a estar igual de orgullosa con mi vida. Bueno, y si no es indiscreción, ¿qué productos orgánicos son los que vende? Así como una pequeña publicidad. Vendo de todo, verás. Soy originaria de Puebla, cosa que tampoco muchos saben, no soy de la Ciudad de México. Bueno, creo que mis alumnos siempre se los comentó. Vengo de una familia que toda mi familia se dedica al campo y en mi familia somos súper artesanales con la preparación de productos. Trabajo mucho el metate, me gusta hacer mole a metate, me gusta mucho la gastronomía. Este, te puedo hacer una salsa de molcajete sin ningún problema, un mole desde el chocolate, los chiles hasta un mole con su pollito y arroz. Este, y hacemos todo eso. Busco la manera de promover comida artesanal de origen poblano sobre todo, pero actualmente, bueno, vivo en Milpalta. Entonces en Milpalta busco productores de pan que poco a poco se vayan cambiando esta idea de consumir harinas, azúcares, alimentos transgénicos y se vayan cambiando lo que producimos. Eh,
De hecho, trabajamos con diferentes harinas, desde harina de alpiste, harina de maíz, otro tipo de harinas para poder formar panes que sean saludables, porque México tiene todo el potencial para poder producir. Nuestras tierras son muy ricas y podemos producir diferentes tipos de semillas y con ello hacer N número de harinas y empezar a producirlos. Trabajo también con productos lácteos, en donde trabajo con cosas como kefir. Trabajo en muchísimas cosas y te digo que empecé a dedicarme al comercio desde que tenía 4 años. Hoy tengo 28 y no ha habido un sábado en el que yo no esté presente en mi negocio, atendiéndolo de forma oficial, presencial. Y pues eso he hecho toda mi vida. Entonces te digo que compagino ambas cosas. Tengo clientes que me conocen desde que tenía 4 años, no llegaba al puesto y me tenía que dar la vuelta para saludarlos. Hasta, pues, clientes que en la actualidad me los he encontrado en las diferentes comisiones, que saben que a veces trabajo, que a veces estoy en la universidad. Y te digo, soy ambas y con ambas me siento plena y feliz. Ay, pues te digo, tengo un proyecto que se llama Milpueblita, Milpalta y Puebla. Te digo que soy mucho de la idea que somos íntegros gracias a que acumulamos parte de los elementos que nos constituyen. A mí me constituye Milpalta y Puebla, entonces pues así se llama. Estamos ahorita en la fase de buscar registro de marca, producto y darle continuidad a eso, pero pues en ello sigo trabajando. Wow, bueno, qué interesante, qué padre que tenga también su proyecto personal aparte de lo académico. Creo que siento que esta es la parte justamente donde los profesores no pueden compartir en las clases y es esto, ¿no? O sea, que aparte también, pues tiene su comercio y wow. Y qué bueno, o sea, a ver cuándo nos trae a probarse el mole poblano. De hecho, fíjense que casi Vamos. siempre, bueno, tú en alguna parte lo recordarás, yo les traía unas galletitas. Bueno, es parte de eso. Hace poco en la clase de sistemas políticos comparados estábamos hablando de la cultura mexicana y les traje una campechana. Y les decía que una campechana pues era algo bien tradicional mexicano, porque en realidad no tiene que ver nada con el estado de Campeche. Habla de justamente esta mezcla de culturas entre trabajar el hojaldre, que era producto español, con el piloncillo, que es producto mexicano. Entonces, ¿cómo se veía representado en esto? Entonces, algunas cosillas las han probado. Nada más que jamás, o sea, tengo mis mundos separados, jamás es como que les diga, ahora tienen que, no, 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 no. Como Hannah Montana. Sí, sí, pero fíjate que aquí es que ambos saben como de los dos roles que tengo. Mis clientes, mis compañeros, que lo digo abiertamente, a veces estoy en el campo y soy increíblemente feliz, saben que me dedico a la academia y yo en la academia jamás lo he negado, ¿eh? Y también quiero dejar claro esto, que pues cuando llegas a una etapa inmadura, no va a haber estudiante, compañero, que te haga sentir menos por una condición particular que tengas, ¿no? Ya sea que trabajes, ya sea que te falten ciertos recursos. Y uno, híjole, hasta se apena y dice, sí, sí, yo trabajo, pero jamás, jamás se apene. Cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene y está bien. Si al compañero le va excelente, perfecto. Si a ti te toca trabajar, hazlo bien, porque esas cosas te van a nutrir. Hazlo con gusto y algún día vas a ver que todo eso va a valer la pena para llegar al punto en el que estés. Sí, pues como ya lo había mencionado, somos parte de todo lo que nos construye, ¿no? O sea, Sí, todo la nueva. Wow, bueno, muchas gracias por compartirnos sobre su proyecto y sobre su emprendimiento y su negocio. Eso yo no lo sabía, a pesar de que justamente en sistema sí me acuerdo de las galletas y estaban muy buenas. Creo que inclusive en Día de Muertos fue cuando nos trajo, em, sí, sí, estaba muy bueno. Pero bueno, y regresando otra vez a los temas, em, ¿qué aspecto de tu vida personal crees que más ha influido en tu elección de dedicarte a la docencia y a la investigación en derechos humanos y derecho internacional? pues es lo que te comentaba, parte de todo. Te digo que cuando estaba en España, me ofrecieron trabajo porque era de las pocas maritimistas y aparte de esto tenía un sentido, un enfoque en derechos humanos y me ofrecieron un trabajo muy bien pagado, diría yo. Pero yo dije, no, es que yo me debo a mi universidad.
yo tengo que aprender y regresarle a mi universidad porque aquí no me formaron en mi país. Y además, dejar todo esto que te digo, que ya te comento, que pues el campo, mi familia, todo esto. Y aquí hay dos puntos de ver. Habría quien le dice, y he escuchado la opinión, no, Ana, es que no puedes ser conformista, tienes que crecer. Sí, pero cuando tomas una decisión madura, también hay un crecimiento. Si lo haces consciente de lo que vas a poner en balanza y lo que vas a escoger para tu futuro, entonces ahí no es como que eres conformista. Ahí eres una persona que fuiste capaz de analizar los dos panoramas y pues el que más peso fue el que elegiste. Yo en algún momento yo dije, bueno, puedo trabajar para aquí, pero pues sé que por mi mismo proyecto, mm, pues mi madre, mi padre, mis hermanas, mi misma pareja no podrían vivir aquí y estar conmigo viviendo. ¿Y para qué me serviría tener tantos triunfos económicos si no tengo con quién disfrutarlos? Y entonces pues yo me quedé como con esa idea y dije, no, pues quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a la academia porque em, quiero sembrar, fíjate, ahora sí mezclo los dos puntos, quiero sembrar, bueno, va a sonar muy arrogante y jamás es la intención, quiero sembrar en tierra fértil en mis alumnos la posibilidad de que se puede criticar, se puede crecer y algún día puedes estar del otro lado. Y esto lo hago en todos los rubros. Soy una académica de 28 años. Hace algunos años esto hubiera sido totalmente inaceptable. Los académicos suelen ser mayores por toda la experiencia que tienen. Y yo lo único que vengo a poner en tema de discusión es que si yo pude, ustedes pueden. Si, si yo, no dedicándome a una estudiante al 100%, porque digo que por la misma situación siempre he estado como trabajando, apurándome de aquí, mis compañeros siempre me conocieron que era como, sí, que esto y esto, de acuerdo, ya me voy. Vivo en Milpalta, no voy a sacrificar una fiesta por llegar a las 11 de la noche, ya me voy. Entonces, si con estas restricciones que les comento pude, siento que tiene que ser un punto en el que digan, yo también voy a poder. Y, o sea, en mi vida pasaron muchas cosas muy complejas, muy difíciles, que en algún punto sí sentí que me frenaban. Y cuando estás en el punto de situación, crees que no vas a poder, pero siempre hay un sí. Y si no lo hay, busca el sí. Gracias, profesora. De verdad que estos sus consejos que está ahorita dando son muy llenadores y más creo que para nosotros, bueno, me incluyo y también sus estudiantes que creo que pues ahí vamos, de últimos semestres, donde estamos viendo justamente como, bueno, sí, ya dejamos la universidad y ahora que sigue, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. Y aparte también porque nos está dando, está dando el ejemplo de que se puede hacer todo en esta vida, ¿no? O sea, se puede ser académico y también seguir con pues, los proyectos personales, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, de verdad. ¿Y dónde te ves en los próximos 5 años en términos de desarrollo profesional y académico? Pues la verdad es que, fíjate que, ahí es un chismecito. Yo entré a la maestría porque no quería darle clases a los estudiantes siendo solo licenciada. De hecho, cuando eso pasó, pues tenía una oferta laboral importante y que entré en la maestría y fue como, ay, entré. Pero yo lo hice porque dije, si voy a continuar dando clases, otra vez esta frase que te digo que fue con la que me formé. Yo quiero, yo puedo y lo voy a hacer mejor. Si voy a dar clases, tengo que enfocarme en tener los estándares mínimos porque mis alumnos merecen tener a alguien preparada para acá. Entonces, la verdad es que yo me enamoré de la academia. Yo espero acabar la maestría. Me gustaría entrar al doctorado, pero una de las cosas más importantes por la que me gustaría hacerlo es porque necesito aprender para poder enseñar. Yo no puedo decir, quiero ser maestra de tal y tal, quiero dar tal y tal clase, si yo no tengo las herramientas. Entonces, justo por eso quiero seguir trabajando, ya sea de forma independiente. Ahorita pues digo, estoy trabajando de forma independiente porque trabajar en el gobierno pues me pediría un horario que no me permitiría continuar con las clases ni avanzar en la maestría. Y como consultora me permite a veces tener los elementos para sacarles casos y poder aterrizarlos en las clases,
y compaginar estas dos partes, equilibrarla y decir, bueno, puedo continuar con ello. Me gustaría entrar al doctorado, me gustaría continuar dando clases. Tengo varios proyectos. De hecho, uno de mis proyectos más importantes es formar algún día esta clínica jurídica para que los alumnos vean que la teoría y la práctica no está alejada de ello. Estamos retomando en el marco del seminario del doctor Murguía y el doctor Juan Carlos, el seminario de Derecho Internacional que existe en la facultad, un número de estudiantes con quien tengo ya algunos estudiantes aquí que están formando mesas, queremos crear nuestro propio podcast en donde estos temas sean cada vez más familiares para los estudiantes y donde no haya tanta brecha entre lo que hacen en la vida profesional y lo que hacen en los estudiantes, porque creo que ese es un reto como profesores. Nosotros tenemos que ser ese puente, nosotros tenemos que tomarlos de la mano, enseñarles que ustedes pierdan el miedo a acercarse en ese contacto laboral y creo que, vaya, si nosotros no somos capaces de ser ese puente, para ustedes va a ser más difícil poder enfrentarse a esa situación solos. Mm, Pues muchas gracias. Considero que justamente siento que la carrera se queda mucho en lo teórico, ¿no? Entonces, que uno de sus proyectos sea encaminar a que también se entre la práctica en el derecho, que también es muy importante y se toma demasiado, pues me parece muy interesante. Y ya cuando, bueno, creo que ya inició su proyecto, ¿no? O algo así había visto. Pero igual compártenos y vamos a estar siguiéndolo en el podcast y pues en todo donde bueno, vayan a hacer, ¿no? Porque también, aparte del derecho internacional, también me parece muy importante a mí y me gusta ese tema en específico, entonces, pues pueden compartirnos. Sí, Y claro. muchas gracias. Y bueno, ya ahorita esta pregunta se me fue, pero tiene que ver como con su estancia en la carrera. Y es, siendo un estudiante de licenciatura de Relaciones Internacionales, ¿cuál fue la materia que te encaminó o inspiró en tu desarrollo académico? Fíjate que se fue parte de la academia, pero fue más por fuera. Tomé clases con el doctor Juan Carlos, Derecho, y al mismo tiempo tomé clases con de hecho las tomé en el mismo momento, con la doctora Yamel. Entonces, con la doctora Yamel tenía clases de marítimo, con el doctor Elisa Raraz tenía clases de Derecho Internacional privado. Bueno, y estas fueron las dos principales materias que a mí me inspiraron. De hecho, mi tema de tesis salió desde público. En mi materia, el doctor acostumbra a trabajar con tesinas. Y como te digo, siempre depende de ti. No, o sea, no es una cuestión de los profesores, porque los profesores, bien o mal, ya pasaron por eso. Es como estudiante cómo decides tomarlo y qué decides aprender a partir de los trabajos, las cosas que te dejan. Entonces, yo sí hice mi tesina súper formulada acerca del derecho del mar y su importancia, y después hago la segunda carrera con él, que es privado. Bueno, no la segunda carrera, perdón, la segunda materia la tomo con él, que es Derecho Internacional Privado, y ahí la tesina fue sobre derecho, nacionalidad del buque. Entonces, con esos dos temas iban compaginados, sumado a que te digo que tomaba clases con la doctora Yamel y veía los temas de la embarcación, los puertos, la historia y todo eso. Y dije, ay, esto. Y así me quedé con esto. Pero te digo que el antecedente es que yo siempre quise formar parte de la Marina. Entonces, compaginando esta situación con los ideales que yo ya guardaba desde pequeña, fue lo que me llevó a estudiar Derecho Internacional, bueno, Relaciones Internacionales, pero enfocar casi todo mi plan a Derecho Marítimo y Nacionalidad de la Embarcación. Sí, muchas gracias pues, por darnos este espacio. Ya sería todo de mi parte. Y de verdad que fue una plática muy enriquecedora. De verdad que un gusto volver a coincidir con usted y en este ámbito, ¿no? En este espacio donde también pudimos hablar más sobre sus cosas personales y no tanto como quedarnos con profesor o alumno, ¿no? Y No, yo me llevo o sea, yo me llevo con muchos consejos y pues, o sea, una grata experiencia. Y bueno, yo me despido, pero le paso a mi compañera Carla y muchas gracias. gracias a ustedes.